Y amigos, bienvenidos. Los niños pueden pasar a sus respectivas clases. ¿Qué tal si juntos oramos y le pedimos al Señor que su palabra hoy nos hable y nos cambie? ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que tu palabra haga algo en mi vida y en la vida de cada uno de los que la vamos a escuchar. Perdona nuestras transgresiones, nuestros delitos, nuestros pecados. Hoy nos acercamos al trono de la gracia, confiando no en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Vamos, dígale: Señor, yo me acerco confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y pido que tu gracia una vez me alcance, que tu perdón, Señor, tu gracia, tu favor, tu sanidad. Si estás enfermo, dile: Señor, sáname en esta mañana. Si estás con problemas, dile: Señor, ayúdame, levántame. Tú eres el único que lo puedes hacer. Yo te doy gracias por hacerlo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes, por favor, al primer libro de las Crónicas, en el capítulo 5. Primer libro de las Crónicas, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 20 en adelante. Primero de Crónicas 5:20 dice: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios. ¿En qué cosa? En la guerra. Y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Crónicas nos está hablando acerca de los hijos de Rubén, de la media tribu de Manasés y de Gad, de los hijos de Gad. Y nos dice, recuerde que eran parte de las 12 tribus. Y estos personajes, estas 3 tribus, pidieron antes de pasar a la tierra prometida. Ellos vieron que la tierra era buena y le dijeron a Moisés: Moisés, pues, ¿por qué no nos dejas aquí? Hombre, nos parece que es buena esta tierra. Y Moisés les dijo: está bien, pero tienen que ir a ayudar a conquistar la tierra de sus hermanos al otro lado del Jordán. Y ellos lo hicieron de esa manera. Pero, bueno, la Biblia ahí nos relata qué pasó con Rubén. El papá, el patriarca, perdió la primogenitura por causa de haberse acostado con la mujer de su padre. Y pierde la primogenitura y queda otro primogénito allí con el favor de Dios. Pero la Biblia nos dice que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés eran gente de guerra, hombres que conocían la batalla. Lo que le acabo de decir, Moisés les dijo: está bien, quédense en esta tierra, pero ayuden allá al otro lado para que en el otro lado sus hermanos tomen posesión. Eran gente que conocía lo que era la guerra. Eran soldados, eran personas acostumbradas, curtidos en el ejército de Israel, acostumbrados a los combates. No les daba miedo, una balacera de la época, una balacera de flechas. No le temían a nada. Y eso es lo que dice la Biblia, que estos hombres traían escudo, estaban bien equipados, traían espada, entesaban arco y diestros en la guerra, dice el versículo 18. Así que, ¿por qué amedrantarse? ¿Por qué tener miedo si conocían lo que era la guerra? Es allí entonces donde se narra que se levantaron unos pueblos para pelear contra ellos.
Y la Biblia dice que fueron ayudados. No nos dice cómo fueron ayudados. Pero lo primero que quiero enfatizar es que ellos levantaron un clamor. Cada vez que estés en guerra, cada vez que te suceda algo, cada vez que esté pasando momentos difíciles, cada vez que le hayas fallado, no sé, al Señor, que sientas que los enemigos se levantaron, que sienta que ya el favor de Dios no está contigo, la fórmula es clamar. ¿Qué es clamar? Clamar es una oración desesperada. Clamar es una oración que sale desde las entrañas. Clamar es una oración que va más allá de un mero, de una mera petición. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. No, clamar va más allá. Es meterse con Dios, es derramar el corazón. Tal vez ellos lloraron delante de la presencia del Señor. No nos dice nada más, pero nos dice que ellos clamaron al Dios Todopoderoso. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 20. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. Escuche esto: clamaron a Dios en la guerra. Recuerde, la primer fórmula es clamar. Cada vez que estemos en circunstancias difíciles, clama. La Biblia dice que cuando ellos clamaron, Dios les fue favorable. El clamor mueve la mano de Dios. El clamor hace que Dios, yo sé que usted lo ha visto muchas veces. Hay una cantidad de pajaritos, de aves, en documentales cerca a las playas, y están ahí ese poco de pajaritos, no sé cómo se le dice, graznando, no sé, cantando. Y la mamá de ese pajarito no se arrima a otro pajarito. Esa ave no se arrima a otra ave que esté graznando o cantando, no sé, o quejándose o clamando. Se arrima es simplemente, y no sé cómo lo hacen, si para nosotros todos los pajaritos son iguales, todos son igualitos allí, pero la mamá de ese pajarito se acerca a su polluelo cuando está ahí clamando, cuando está ahí en pidiendo comida. Dios es lo mismo con nosotros. Usted dice, no, pero Dios, ¿qué me va a escuchar a mí si escucha más a fulano? No, pero es que Dios, estoy en un país tercermundista. No, pero es que yo no tengo plata. No, pero hermano, deje la bobada. Clame que Dios lo escucha. Clame que Dios es bueno. Grazne, no sé, aúlle, haga lo que sea, pero es tiempo de clamarle al Señor en la guerra. Ahora, una de las cosas que ellos sabían, que ellos eran fuertes, ellos sabían la guerra, ellos sabían cómo hacerlo, pero aún en medio de la guerra, ellos tenían en su mentalidad y en su corazón, sabían que Dios era el que les podía ayudar. Tal vez usted dice, no, yo de esta salgo, yo sé cómo hacer las cosas. Yo soy, no sé, economista, yo soy muy hábil en los negocios. Estás fracasado y dices, no, yo voy a salir de esta. Hermano, es la mejor oportunidad para clamar, es la mejor oportunidad para ver el favor de Dios. La Biblia dice, y Dios les fue favorable. Dios les fue favorable. ¿Quieres alcanzar y queremos alcanzar el favor de Dios? No seas orgulloso. Puedes tener mucho conocimiento, pero clama. Podemos saber mucho, pero clamemos y Dios nos será favorable. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la Biblia dice también, y fueron ayudados contra ellos. No sabemos cómo fueron ayudados. No nos dice cómo fueron ayudados en contra del ejército enemigo.
Pero lo que sí sé es que cuando clamamos, Dios va a mover su mano, va a mover gente para que nos ayude, va a mover palancas para que nos ayude. Dios va a hacer algo, va a mover la naturaleza para que nos ayude. No sé si lo entiendes, pero Dios te va a hacer favorable. Por eso no dejemos de clamar en la guerra. Estás viviendo una guerra en tu casa, no dejes de clamar. Estás viviendo una guerra en las finanzas, no dejes de clamar. Estás viviendo una guerra, no sé, con tus emociones, con tus sentimientos, no dejes de clamar. Estás viviendo una guerra moral, una guerra espiritual, no dejes de clamar. Es la mejor oportunidad para ver el favor de Dios, al Dios que nos es favorable. ¿Cuántos lo creen? Ahora, lo segundo que quiero enfatizar es que dice la Biblia: y les fue favorable porque esperaron en Él. Wow. No solamente clamar, es esperar. Porque uno muchas veces clama, pero no espera. O espera desesperado. Y esperar desesperado, como decimos, no aguanta. Esperar desesperado no se puede. Yo sé que usted, hermano, ha esperado muchas veces desesperado. Y cuando usted espera en una fila, por ejemplo, desesperado, no sé, usted que sufre de algunas cosas, se le baja la presión, se le sube, en fin, no estás contento, estás ahí renegando. Entonces, cuando apenas alguien habla en la fila, sí, veas que se están demorando mucho, y usted también le echa leña al fuego. Sí, verdad, coloquen otro cajero, Y ahí todos empiezan a desesperarse y a alegar. A ninguno nos gusta esperar. Yo creo que a todos nos gustan las cosas rápido. Y a todos nos gusta que Dios nos responda es ya. Que hablemos y sí, papi, aquí estoy. Pero en ocasiones no sé cuánto tiempo transcurrió. No sé cómo fue la ayuda, no lo dice la Biblia, no lo especifica. Pero a ellos les tocó esperar. Y hoy he venido a decirte que necesitamos, después de clamar, relajarnos. Necesitamos, después de clamar, saber que hay que descansar en el Señor. En estos días, una familiar que no es cristiana me decía: yo ya no me preocupo por nada. Ya antes me preocupaba por mis hijos, porque llegaran, porque no llegaran. Yo me preocupaba, no dormía esperando a mis hijos y no llegaban. Ahora no ando ni con celular para que no me llamen. Y ya no me preocupo por nadie. Ya me preocupé mucho, no me vuelvo a preocupar. Yo decía: ve qué chévere lo que hace mi tía. Ni trae celular para que no la estén molestando, dice. Y yo creo que es la actitud que debemos tener delante del Señor. Después de que hemos derramado nuestro corazón, le hemos clamado. Dice la Biblia, el salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo que estaba cenagoso, y puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca una alabanza al Dios nuestro. Después de esperar, sin desesperarnos, necesitamos entender lo que dice este versículo. Vaya conmigo, por favor, al versículo 22 en adelante. 22. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Necesitamos reconocer que cuando usted le deja el problema, le deja la guerra, le deja su situación, cuando usted, después de derramar su corazón, empieza a descansar en el Señor, ya eso no le corresponde a usted, le corresponde a Dios. ¿Lo está entendiendo? La Biblia dice: porque la guerra era de Dios. Diga conmigo: mi guerra ya no es mía, es de Dios. ¿Lo entiende? Porque la guerra era de Dios.
Después de que ellos esperaron, ellos entendieron, creo, que en ese momento de su vida tan azaroso, donde habían ejércitos esperándolos para derribarlos, entendieron que la guerra no era de ellos. Hoy debes entender que Dios se tomó a pecho tu oración. Hoy debes entender que Dios se tomó a pecho tu petición. Debes entender que Dios se tomó en serio lo que un día clamaste. Debes entender que Dios se tomó en serio lo que un día le pediste. Y lo que Dios dijo de ti lo va a cumplir, porque la guerra es de Dios. Tal vez estás viendo las circunstancias más adversas. Estás viendo que se te está entrando agua a tu barca. Estás viendo que las olas se levantan. La marea está fuerte. La brisa está terrible. Hay truenos, relámpagos, hay de todo. Pero debes entender que si Jesús está en la barca contigo, la guerra no es tuya, es de Dios. No te vas a ahogar, no te vas a morir, porque Él está en la barca. ¿Cuántos lo creen? La guerra es de Dios. Recuerda, clamar. Y lo segundo, esperar. Pero lo tercero que quiero decirte es que no te puedes rendir. No puedes rendirte. Dios te va a sacar de esta. La Biblia dice que ellos, como Dios les fue favorable, ellos atraparon y ganaron mucho botín. Queridos hermanos, Dios es bueno y Dios no ha olvidado nuestro clamor. Dios no ha olvidado tus lágrimas. Dios te tiene en memoria. Dios ha visto tu aflicción, como muchas veces la vio en los hombres de Dios y la vio en Israel. La Biblia dice en el libro de los Jueces que cada vez que ellos eran afligidos, Dios miraba, veía su aflicción. Dios no es indiferente. Dios sabe que tú eres su polluelo y que estás ahí clamando. Dios va a venir a tu ayuda. Dios va a venir con alimento, Dios va a venir con provisión, Dios va a venir a tu encuentro. ¿Lo creen o no? La Biblia dice, y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios. Todo ese botín ellos tomaron, porque clamaron y esperaron. Pero no es solamente clamar y esperar, es determinarnos en perseverar. La Biblia dice en el versículo 25, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Llegó un momento donde ellos dejaron de perseverar. Llegó un momento donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dejaron de perseverar en Dios. Si vas a Jueces capítulo 13, versículo 13, lo vas a entender. Cuando lo lea en su casa. Ellos, algunos pueblos, dice la Biblia en Jueces 13:13, no los desposeyeron. No los quitaron de en medio. Y eso hizo que el corazón de ellos se prostituyera y se fuera tras los ídolos. ¿Entiende esto? En la antigüedad, si un pueblo tenía, no sé, los agarenos, tenían 7 dioses o 10 dioses, y venía uno con 14, ¿quién crees que ganaría la guerra? Ellos pensaban que por tener 14 dioses le iban a ganar a los que tenían 10 dioses. ¿Lo entiendes? Pero vino el pueblo de Israel que tenía un solo Dios, un único Dios. Y ese Dios verdadero les demostraba que no importaba que tuvieran 14, 100, 200, 500, 300 dioses, el único Dios verdadero era
el que les daba la victoria a Israel. ¿Lo entiendes? Pero ellos, dice la Biblia, que no desposeyeron a estos pueblos, sino que se prostituyeron tras los dioses que no habían podido librar ni siquiera a esos pueblos paganos. Y eso fue la ruina de Rubén, fue la ruina de Gad y fue la ruina de Manasés. Por eso, hermanos, usted debe saber que después de esta guerra, que no es suya, que es de Dios, tienes que seguir perseverando. Después de que salga de la aflicción, tienes que seguir caminando en fe. ¿Lo crees? Entiende esto. Ser cristiano no es de algún mes. No, yo soy cristiano unos meses y ya no más. Esto es toda la vida. Esto es para siempre. Hay que perseverar. La Biblia dice que ellos se fueron, se prostituyeron, pero hay algo aquí importante: se rebelaron. Después de que Dios les ayudó, después de que Dios hizo algo en sus vidas, se rebelaron contra Dios. Y es de lo que nos debemos cuidar todos los cristianos, desde el más nuevo hasta el más viejo en la iglesia. Y no hablo solo de edad, en conocimiento, no sé. Desde el pastor hasta el más nuevo, es de lo que debemos decirle al Señor: Señor, guarda mi corazón de irme a rebelar contra ti. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo les he venido diciendo esto: la vida cristiana es para siempre. Los jóvenes que estén aquí, esto es hasta que estemos ancianos. Esto es hasta que partamos a la presencia de Dios. Los ancianos que están aquí, esto es hasta que Dios nos llame. Los de edad media, esto es hasta que Dios nos llame. Esto es para siempre. Porque en la vida cristiana encontramos muchos rubenitas. La Biblia dice que entonces, el versículo siguiente, Martín, Dios excitó a un hombre llamado Pul, rey de los asirios, y a Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a las rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalab, a Bor-Jara y al río Gozán hasta hoy. En el momento que se estaba escribiendo las crónicas, se decía: hasta el día de hoy ellos fueron llevados por los asirios. Nos encontramos en la vida cristiana mucha gente que arranca con nosotros, que está con nosotros, pero su fe se esfuma, desaparece. Y Dios excita, Dios levanta a los enemigos en contra de esas vidas. Y lo que dice la Biblia: el postrer estado viene a ser peor que el primero, cuando nos alejamos de Dios. Por eso el Nuevo Testamento nos dice que no debemos ser ni siquiera, o el que se aparta del Señor es como el perro que vuelve a su vómito, o como el marrano que vuelve a revolcarse en el lodo después de que lo bañan, porque es su naturaleza. Por eso necesitamos pedirle al Señor: ayúdanos a perseverar, que esto sea para siempre. ¿Qué nos gastamos de que le clamemos y Dios nos ayude y nos sea favorable, que esperemos en Él, que el favor de Dios esté en nuestras vidas, si posteriormente vamos a ser parte de la historia de aquellos rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés que se olvidan de Dios? Que Dios guarde nuestro corazón, que Dios guarde el corazón de todos sus ministros de esta casa. La Biblia dice que ninguno tenga un corazón malo e incrédulo para apartarse del Dios vivo. Tremendo lo que dice la palabra. Que ninguno de nosotros tenga un corazón malo e incrédulo para apartarnos del Dios vivo. Tal vez estás aquí, pero estás diciendo: bueno, no sé, estaré unos meses y luego me voy. Mientras sigamos al Señor, pero no me comprometo mucho. Por los laditos está bien, pero no. Necesitamos perseverancia. Necesitamos perseverar.
Caíste, levántate de nuevo, porque esto es hasta el final. Estás viviendo los peores tiempos o los peores años de tu vida o los mejores años de tu vida, no lo sé. Persiste, porque esto es hasta el final, hasta que Cristo venga. La Biblia dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando vemos que aquel día del Señor se acerca. Necesitamos seguir perseverando. Necesitamos persistir. La Biblia dice que cada uno de nosotros necesitamos perseverar en la gracia que se nos fue entregada. La Biblia nos recuerda múltiples veces que necesitamos perseverar. El camino cristiano o la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de negación, es de negarnos a nosotros mismos, pero es de seguir adelante. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. Imagínate alguna vez cuando los discípulos vieron que su maestro fue crucificado. La Biblia dice que uno de ellos salió como un rayo, el rayo McQueen. Salió desnudo. Parece ser que era Juan Marcos. La gente empezó a decir: usted no andaba con ellos, usted no andaba con Jesús. A Pedro le dijeron: tú hablas como cristiano, tú hablas como Jesús, tú has estado con él. Y Pedro se puso a decir groserías y a decir: no, que va, yo no ando con ese man. Eso fue lo que dice la Biblia. Cambió el vocabulario y empieza a decir palabrotas tal vez. Dice la Biblia que Pedro se había quitado sus ropas. Estaba ahí, no sé, en los calzoncillos de la época. Imagino que ya había negado al maestro. Pero Jesús se acerca. Él se mete clavado ahí. Luego Jesús lo hace venir. Le dice: no sé, déjame imaginarme y déjame añadirle cosas a la historia sin llegar a pecar. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿seguro que me amas? Pedro, ¿de verdad me quieres al menos? Pedro se entristece que por tercera vez le diga eso. Jesús le dijo: Pedro, yo tengo un trabajo para ti. Esto no se ha acabado. Apacienta mis corderos. Recuerda que un día te dije que ibas a ser pescador de hombres. Y para ti parece que el trabajo se acabó porque me negaste, claro. Pero yo te llevo bien. Recuerda que un día te dije que te iba a ser pescador de hombres. Te tengo un trabajo, Pedro. Yo te sigo amando a pesar de que me fallaste. Es más, yo sabía, yo te lo dije, ¿te acordás? Pero como usted era tan bocón y decía: sí, aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré. Yo te quería enseñar simplemente de que eras tan frágil. Y por eso ya no te llamé Pedro, roca, sino que te llamé Simón, caña débil. Te hice recordar que te podías caer, te hice recordar que podías fallar en cualquier momento. Pero Pedro, todo bien, yo te amo. Y vas a seguir trabajando en mi reino. Y los demás discípulos que estaban así asustaditos también, ellos van a seguir haciendo la labor hasta el fin. Hay uno de ellos que no se va a morir como los demás. A ti un día hasta te van a llevar, te van a conducir. Pero hay uno de ellos que no se va a morir así, de esa manera. Todos dijeron: ay, sí, me imagino que es Juan, el que mantiene más a tu lado. Pero te estoy parafraseando. Pedro salió avergonzado la primera vez que lo negó. Ellos sabían de su compañero, de Judas,
que había sido más traidor que ellos, pero se había ahorcado. Parece ser que se le rompió la soga y se le desbarató ahí la cabeza. Algo trágico, una muerte trágica. Ellos sabían que él le había fallado, pero ellos también se sentían culpables de que en el momento que Jesús los necesitaba, ellos salieron corriendo y les dio miedo por su propia vida. Pero todavía había trabajo para ellos, porque el llamamiento que Jesús les había hecho era hasta el fin. Ellos vieron a Jesús ser levantado en las nubes, y posteriormente Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y una multitud lo estaba escuchando. Y aquel día se dio un mensaje impresionante. 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Aquel que un día estaba llorando con la cabeza agachada, he fallado, le fallé a mi maestro. Ahora estaba con Jesús cara a cara y Jesús le estaba diciendo: tranquilo, todo bien, Pedro, me vas a servir hasta el final. Y esa mirada de Jesús amorosa hoy está contigo y te está diciendo: no importa que hayas fallado, no importa que te sientas que ya estás rechazado, que ya no jugarás en grandes ligas. Dios hoy te dice: tranquilo, vas a jugar en grandes ligas, vas a perseverar hasta el fin. Clamaste, yo te voy a ayudar, pero lo más importante es que vas a perseverar. ¿Cuántos decimos amén? Por favor, colócate en pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo no sé cuál guerra estás viviendo. Padre, hoy te pido por aquellos que están viviendo sus propias batallas, sus propias guerras. Tal vez sea con los hijos, con la familia, con las finanzas. Tal vez, Señor, sea con la salud. Algunos están viviendo una guerra en su salud. Pero hoy clamamos: vamos, abre la boca, no ores, clama. Abre la boca y clama. Decirle: Señor, ayúdame. Vamos, clámale. Dile: Señor, ayúdame. Señor, restáurame. Vamos, clama, 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 clama. Hoy es la mañana para clamar. Vamos, dile: Señor, clama. Vamos, dile: Señor, yo clamo hoy. Yo clamo, Señor, porque sé que tú me vas a ayudar. Y en medio de la prueba clamo. Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hoy clamamos a ti, Dios Todopoderoso. Clamamos a ti, porque sé que tú nos puedes ayudar. Vamos, dile: Señor, médicamente todo está perdido. Siempre me tendré que tomar este medicamento. No sé, el mundo dijo que siempre iba a ser así. Mi mamá dijo que yo siempre iba a ser así. Pero hoy yo clamo. Vamos, dígale: Señor, yo sé que tú tienes algo nuevo para mí. Dígale: Señor, ayúdame. Y mientras espero, no me voy a desesperar. Vamos, dígalo: porque no es mía la guerra. Vamos, abre la boca. Dile: no es mía la guerra, es tuya. Yo creo que tú vas a hacer algo conmigo. Yo lo creo. Vamos, iglesia, levántate. Y esta es la mañana más gloriosa. Hoy puede Dios revertir lo malo. Hoy puede Dios sacar, no sé de a dónde va a venir tu ayuda, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Dígale: Señor, ayúdame. Vamos, ¿dónde están la gente que clama? ¿Dónde está el pueblo que hoy dice: no puedo más con mis hijos, no puedo más con mi casa, no puedo más, Señor, con este dolor? Pero hoy clamo porque yo sé que tú me vas a responder. Yo sé, Señor, que tú me vas a guiar. Yo sé que tú me vas a hacer favorable. La Biblia dice: y ellos tomaron mucho botín y fueron ayudados, y fueron ayudados. Vamos, dígale: Señor, ayúdame. Levántate por mi casa, levántate por mi vida, levántate por mi salud, levántate por mis finanzas, levántate por mi vida espiritual. Dígale: Señor, me estoy muriendo, pero hoy levanto mi clamor al Dios del cielo y sé que tú me puedes ayudar. Y sé lo que el brujo no pudo hacer, lo que el psicólogo no pudo hacer, lo que la ciencia no pudo hacer, tú lo vas a hacer. La Biblia dice que había una mujer
con un flujo de sangre, y en su época había gastado todo el dinero en los médicos de su momento, pero ni siquiera ellos pudieron ayudarle. Pero un día tocó el borde del manto de Jesús. Vamos, hoy toca el borde de su manto y cree que hoy la guerra no es tuya, es de Dios. Y dígale: yo voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Yo voy a ver la victoria. Y voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Yo voy a ver la victoria. Voy a ver